Buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a esta segunda clase de esta semana, donde vamos a ver las actividades de la semana 15, que son cambios de temperatura y sus efectos en los cuerpos, a partir de la página 126. Voy a proceder a compartir la pantalla y ya voy a compartir también el sonido. Muy bien. Y nos vamos aquí a nuestro libro de texto. La primera actividad que tenemos es la siguiente. Activa, investiga. Enfriar un globo de nitrógeno líquido. Para observar el comportamiento de las partículas ante los cambios bruscos de temperatura, se puede realizar el siguiente experimento. Observen el siguiente video de YouTube. Se va a comprimir todo el aire. Exactamente, en el que se muestra lo que pasa con un globo inflado y enfriado drásticamente con nitrógeno líquido. Después de ver el video, responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué la forma y el tamaño del globo cambian al entrar en contacto con el nitrógeno líquido? ¿Pudiste Por la ver un temperatura. cambio en la temperatura de este? Muy bien, nos vamos aquí a nuestro libro de texto. Y lo checamos. A ver. ¿Cómo se selecciona aquí? Bueno, déjenme abrir el otro archivo donde ya lo tengo. Cambio de temperatura y sus efectos en los cuerpos. Tardo un poco en abrir el archivo. Aquí ya lo tenemos abierto. Muy bien. Entonces, nos vamos a esfera metálica colgada en un soporte. No. Enfriar un globo con nitrógeno líquido. Oh, perdón. Perdón, sí. A ver, aquí lo tenemos. ¿Ya se escucha? Aquí tenemos un globo donde se está enfriando con nitrógeno líquido. ¿Por qué sale humito? Porque el nitrógeno líquido es muy frío y al contacto con la atmósfera, con el aire, se convierte en vapor, en gas. Pero aquí podemos apreciar qué fue lo que le pasó a nuestro globo inflado al emplearlo con nitrógeno líquido. Ya una vez el nitrógeno líquido deja de actuar, vean lo que está pasando con el globo. ¿Qué le pasó al globo? Se vuelve a inflar porque el efecto
el efecto del enfriamiento ya pasó. Ahí el nitrógeno líquido, el contacto con el globo lo desinfla y al contacto también con el globo y con el aire pues se evapora. O sea que no hay nitrógeno líquido en la bandeja, es todo ese gas que ahí se ve. Ya posteriormente nosotros ponemos el globo desinflado acá en la mesa y al pasar el efecto del frío regresa a su temperatura ambiente y el globo se empieza a inflar nuevamente. ¿Vale? Entonces con esto nosotros concluimos la actividad 1 y empezamos a contestar lo que nos preguntan por ahí. Contesten por favor esa parte donde viene. ¿Por qué la forma y el tamaño del globo cambian al entrar en contacto con el nitrógeno líquido? ¿Por qué creen? Temperatura. ¿Mandé? ¿Por qué creen que el globo se desinfla? Se me trabó. Ah, por la temperatura. Sí, pero ¿cómo afecta la temperatura? O sea, la temperatura es fría, es baja. ¿Qué le pasa a las partículas cuando enfrías el globo? Se comprime. Se comprime exactamente, o sea, todas las partículas se empiezan a juntar o a comprimir, de tal manera que el gas que está dentro del globo, pues ya no va a ocupar todo el volumen del globo, sino que se comprime y se juntan todas las partículas. ¿Y qué pasa cuando el globo se enfría? ¿Se vuelve a inflar? Se vuelve a inflar porque las partículas que están comprimidas, al aumentar su temperatura o al regresar la temperatura al medio ambiente, entonces empiezan a expandirse. Entonces aquí se habla de compresión y expansión de partículas. ¿Sale? Entonces contesten por favor ahí con el video que acabamos de observar. Muy bien. Luego dice, ¿por qué el globo recupera después su forma inicial? Bueno, pues ya lo comentamos. Luego dice, ahora de manera individual en casa, infla ligeramente un globo, amárralo y ponlo en el congelador durante media hora. ¿Cómo es el tamaño del globo después de sacarlo del congelador? Esa actividad es complementaria. Ustedes, terminando la clase, pues la pueden realizar. Y aquí, pues pueden dibujar un globo dentro del refrigerador. Preguntan aquí, ¿cómo es el tamaño del globo después de sacarlo del congelador? Profe, Responde no sé si sea detalladamente. yo, pero se le No, sí trabó. se le trabó. Sí se le trabó. ¿Se me trabó a Y se mí? le está trabando mucho. Ah, ok. Profe, se le está trabando. Ok, bueno, déjame Profe, checar. se le trabó. Sí, aquí me dice que mi conexión es inestable. Déjame entonces, ¿qué hago? Voy a quitar la cámara. ¿Sale? Para Se le que... volvió a trabar. Ok. Y voló. Ya quité la cámara. ¿Cómo Y se se escucha marchó. ahí? Ya se volvió. Sigue vivo. ¿Sigue grabando? ¿Se sigue trabando? Sí. Sí, Porque sigue la grabando. cámara ya la quité. No, pero ¿estará grabando a la velocidad del internet o como está normal? Es el profe. Ahí está. Sí, Profe, ya estoy aquí de regreso. ¿Sale? Entonces voy a compartir nuevamente, compartir sonido y compartir. Listo. Entonces les decía,
Esta actividad es complementaria, es colocar un globo inflado dentro de un congelador. Y pregunta, ¿cómo es el tamaño del globo después de sacarlo del congelador? Describe detalladamente el comportamiento del globo con fotos o dibujos y colócalos en el recuadro. Esta actividad es adicional para que ustedes pues, la puedan realizar terminando la clase. Y luego caliente el globo recién sacado del congelador con una secadora de pelo hasta que recupere su tamaño inicial. Explica usando el modelo de partículas los cambios de tamaño que sufrió el globo. Después compara tu respuesta con la de tus compañeros. Entonces aquí es actividad adicional, inflar un globo, meterlo en un congelador, sacarlo y luego regresarlo a su posición, a su tamaño inicial o original con una secadora de pelo para que sea más rápido. Si no, lentamente pues va a ir regresando a su tamaño original. Muy bien. Vámonos a la actividad 2. Actividad 2. Problema por resolver. Esfera que no pasa a través de un anillo. Una esfera de acero tiene el tamaño justo para atravesar un anillo. Sin embargo, cuando el anillo se enfría en nitrógeno líquido, la esfera no puede atravesar. ¿Por qué la esfera no puede atravesar el anillo? ¿Qué pasará con la esfera después de un tiempo? Profe, ¿Qué pasó? ese de ahí es porque la esfera al calentarse expande su volumen porque las partículas se agitan. Exactamente. A ver, otra vez, repítelo para que los demás lo escuchen, por favor. Que la esfera se expande porque al entrar en contacto con el calor las partículas se agitan y se van expandiendo y eso hace que su volumen sea mayor al volumen original de temperatura ambiente. Exactamente. Así es. En este caso, bueno, no se calienta la esfera, se enfría el anillo. Entonces, al enfriarse el anillo con nitrógeno líquido, se comprime y se hace más pequeño el anillo y por lo tanto la esfera ya no pasa. Es lo contrario a lo que tú dijiste, es calentar la esfera. Hay dos formas de hacer este experimento. Una, calentando la esfera, que es lo que su compañero acaba de mencionar, se expande y ya no pasa por el anillo. Y la otra es lo que nos dice esta actividad, enfriar el anillo con nitrógeno líquido para que se contraiga y sí, se comprimen o se contrae sus partículas, se hace un poco más pequeño y ya no pasa el nitrógeno. Vamos a ver el video correspondiente a esto para que lo podamos apreciar mejor. Nos vamos acá al contracción de bola de bronce con cambio de temperatura. Vamos a ver este video. Vamos a ver la expansión o dilatación térmica de esta bola de bronce sometido a la acción del calor de una llama de un mechero de gas, Bunsen. Para empezar, vamos a tomar los siguientes datos. Con este calibrador digital voy a medir el diámetro de la bola de bronce que me registra 24.41 milímetros. 24.41 milímetros, que es el diámetro de la bola de bronce en condiciones normales de temperatura. La temperatura es otro dato que lo voy a registrar en este momento y tengo 22 grados centígrados en este termómetro digital. 22 grados centígrados. Es interesante observar que en estas condiciones está diseñado este experimento para que la bola de bronce
atraviese fácilmente un anillo de bronce que se lo conoce como anillo de Gravesande. Pasa fácilmente. El diámetro de la bola de bronce es menor que el diámetro interno del anillo. La experiencia consiste en someter al calor de la llama del Bunsen la bola de bronce. Usamos la llama del mechero de gas porque este me suministra ¿Se trabó? Se volvió a trabar, ¿no? de calor, que en este momento me está permitiendo que en el interior de la materia del metal ¿Cómo bronce se llama? Bueno, señores, el murió. Bueno, señores, en más el niño intensidad murió. Ya lo encontré. Ya se volvió un... Ese video está en la plataforma. Se llama dilatación volumérica de no sé qué cosa. Wow, qué quiero meterlo inteligencia. realmente De una en la bola acción del calor mecánica. porque quiero registrar otro dato interesante para esta experiencia. Con el diámetro inicial que tomamos, nosotros podemos calcular el volumen de la bola de bronce que tenía cuando empezamos la experiencia con 22 grados de temperatura. Ahora, en estas condiciones, sí es posible que yo determine una medición. El diámetro cuando la bola está caliente. Y veo que tiene 24,58 milímetros. 24,58 milímetros, que es mayor que el volumen inicial. Con este nuevo volumen me sería fácil, utilizando la respectiva ecuación de la dilatación volumétrica de los sólidos, encontrar cuál ha sido la temperatura a la cual estuvo sometida la bola de bronce para tener ese nuevo volumen. Muy bien. Este video muestra lo que Fernando nos dijo, que es mediante calentamiento, pero la actividad muestra por enfriamiento, que es el mismo efecto. Si yo caliento la esfera como vimos en el video, sucede lo mismo si enfrío el anillo. Al enfriar el anillo se hace más pequeño y la esfera ya no pasa. Entonces, ¿por qué la esfera no puede atravesar el anillo? Porque las Porque el partículas se anillo contraen. se contrajo y se hizo más pequeño. ¿Qué pasará con la esfera después de un tiempo? Sí, Ya pues, podría pasar, ya podría pasar porque el anillo regresó a su posición original, a su tamaño original. ¿Sale? Entonces contesten esas actividades, por favor. Y bueno, pues lo mismo pasaría acá, ¿no? Actividad 3, una placa con abertura. En una placa metálica rectangular se hizo una abertura circular. Respondan las siguientes preguntas. ¿Cómo cambiaría el diámetro de la abertura al calentar la placa? ¿Qué pasaría aquí al calentar la placa? Se abriría el círculo. ¿Sí? Aumenta de tamaño, porque la placa aumenta su volumen y el orificio pues aumenta de tamaño. ¿Cómo cambiaría el diámetro de la abertura al enfriar la placa? Regresa a su posición original y en este caso el diámetro pues disminuye. Acá arriba aumentó el diámetro y acá abajo disminuyó el diámetro debido a la expansión y a la contracción por el calentamiento de la placa. ¿Sale? Muy bien. Y ahora actividad 4, práctica con experimentación, demostrar la expansión térmica del aire.
Vamos a ver qué sucede con el aire al observar el siguiente video. Dice materiales: una botella de plástico sin tapa, un globo y un recipiente con agua caliente. Colocar el globo desinflado sobre la boca de la botella. Observar que el globo, después de sumergir la botella un rato en el recipiente con agua caliente, se inflará. ¿Y por qué ocurre esto? Vamos a ver el siguiente video. Dilatación térmica de una barra, la diferencia entre calor. Ese video donde lo habíamos visto anteriormente. Y se los había pasado, ¿no? A ver. No me dejes salir, chiquis. Permítanme porque... Didacticiencia. Física, dilatación y contracción térmica. ¿Has observado el efecto que tiene el calor o el frío en el tamaño de los objetos? ¿Conoces algunos ejemplos? ¿Te has preguntado por qué a veces en algunas calles aparecen partes del pavimento que se deforman o se levantan después de un verano caluroso? ¿Por qué en días de calor cuesta más cerrar algunas puertas o cómo funciona un termómetro? ¿Has escuchado alguna vez los ruidos que hace una estufa o una plancha después de apagarse? ¿Puedes explicar estos fenómenos con tus propias palabras? El fenómeno físico que explica todos estos ejemplos se conoce como expansión o dilatación térmica de los materiales y es una propiedad que posee toda la materia, incluidos los gases, sólidos y líquidos. Dilatación lineal de los sólidos. Materiales: aguja, tubito de plástico, transportador, soporte con prensas, barra o cañería de aluminio o cobre, mechero o soplete manual. Sujeta un extremo de la barra metálica en un soporte o una prensa de modo que su otro extremo se apoye a la misma altura sobre una mesa. Coloca la aguja insertada en el tubito bajo la barra, de modo que la aguja quede en forma perpendicular y en posición vertical. Pone el transportador de manera que señale el ángulo de la posición de la aguja. Calienta la barra con un mechero o un soplete manual y anota la posición máxima que alcanza la aguja en el transportador. Apaga y retira el mechero o soplete manual y ayudándote con un ventilador, enfría la barra observando la posición de la aguja. Dilatación volumétrica de los líquidos. Al igual que los sólidos, los líquidos también sufren expansión en su volumen cuando su temperatura aumenta y contracción de su volumen cuando su temperatura disminuye. Podemos observar esto en el siguiente experimento. Materiales: agua y alcohol, tintes artificiales, botellas de vidrio, pipeta o tubo de vidrio, tapones con orificios del diámetro de la pipeta, olla con agua, anafre, soporte metálico. Llena una botella con agua y alcohol coloreados con tintes de diferente color e inserta en sus extremos un tapón atravesado con una pipeta o tubo de vidrio. Pon la botella dentro de un recipiente metálico u olla con agua ayudándote con el soporte. Enciende el anafre y calienta el recipiente observando la posición del menisco del líquido en la pipeta a medida que se calienta el agua. Anota tus observaciones.
Coloca en el mismo recipiente la botella con el alcohol coloreado y observa nuevamente la posición máxima a la que llega el menisco en la pipeta. Anota tus observaciones. La dilatación térmica también es una propiedad de los gases. Sin embargo, en este caso, la observación del fenómeno de incremento de volumen en respuesta al aumento de temperatura dependerá además del comportamiento de las paredes del recipiente que lo contiene. Observemos el fenómeno de dilatación térmica en los gases con el siguiente experimento. Materiales. Botella plástica. 2 recipientes. Agua caliente. Agua fría. Globo de látex. Prepara 2 recipientes, uno con agua fría y uno con agua caliente, y una botella vacía con un globo desinflado en su abertura. Pon la botella con el globo en el recipiente con agua caliente y después en el agua fría. Anota tus observaciones. El fenómeno que hemos observado se denomina dilatación térmica y corresponde al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura. La contracción térmica se refiere al proceso inverso, cuando la temperatura se reduce. La temperatura se crea a través de la danza de los átomos y las moléculas. Cuando son expuestas a la energía proporcionada por el calor, las moléculas se agitan y se mueven alrededor ocupando más espacio que si estuvieran quietas. Esto se puede comprobar mediante la aplicación de calor por debajo de un globo de aire caliente en miniatura o un paracaídas. Cuando las moléculas del aire se extienden hacia afuera y bailan de esta manera, el aire se vuelve más ligero y se eleva. Podemos decir que las moléculas se agitan cuando se calientan. Todos los materiales, sólidos, líquidos o gases, se expanden a medida que se calientan. En el caso de los sólidos, los átomos vibran más a medida que la temperatura aumenta, de modo que los átomos se separan y el sólido se expande en todas direcciones. Los líquidos y gases se expanden por la misma razón. Los átomos vibran a medida que absorben energía y se separan. Por el contrario, se contraen o se vuelven pequeños cuando se enfrían. Cuando los materiales se expanden y contraen, sus partículas se quedan del mismo tamaño. Es el espacio entre las partículas el que cambia. La razón de cambio entre el tamaño y la temperatura se denomina coeficiente de dilatación. Muy bien, con esto terminamos las actividades, dado que la siguiente actividad es la de demostrar la expansión térmica del agua, que eso también viene en el video, donde el agua y el alcohol, pues al calentarse, empezó a subir por el popote o por el tubo capilar el líquido, en este caso el agua caliente. ¿Sí? Muy bien, entonces de tarea van a hacer la actividad 6. Investiga dilatación térmica de una barra de aluminio. Aquí viene el video correspondiente para que ustedes lo puedan ver y contestar las preguntas correspondientes. Además de aplica tu aprendizaje, que son pues contestar estas 4 preguntas. ¿Sale? Con esto terminamos y bueno, pues nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, que estén muy bien. Adiós, profe. Adiós, profe. Bye, bye. Adiós. Bye. Nos vemos, profe. Bye.